En Pitchiers siempre te hablamos de la importancia del inglés. Y para ilustrar este punto, hoy te traigo a un ingeniero en sistemas para que nos cuente cómo fue su experiencia con el inglés antes de buscar trabajo, durante el proceso de búsqueda y después de haber conseguido trabajo. Hola, soy Pablo, soy de Córdoba y vivo en Nueva Zelanda hace 5 años. Soy ingeniero en sistema egresado en la UTN y trabajo como Tech Lead en BeIntelligent. ¿Sabías inglés antes de venir a Nueva Zelanda? Sí sabía, había estudiado durante 6 años toda la secundaria y en un instituto privado, pero hacía muchísimo tiempo que no lo usaba activamente día a día, digamos. Yo creo que mi nivel de inglés era intermedio para speaking and listening, pero avanzado para reading y writing, porque estaba todo el tiempo usándolo. Trabajando en IT, la mayoría de las páginas, foros, están en inglés, así que el reading específicamente y writing también para hacer preguntas, me considero que estaba avanzado, tenía mucha exposición y además todo lo que eran las películas, series y lo que veía en televisión que venía en inglés siempre lo vi subtitulado en español, nunca doblado al español, entonces el oído lo tenía un poco más acostumbrado al inglés. ¿Cómo fue buscar trabajo? Antes de venir al país, contacté por LinkedIn a varios recruiters, entre ellos 2 argentinos, así que con ellos estuve hablando en español sin ningún problema. Y con los otros recruiters tenía que hablar en inglés, así que fue challenging. ¿Cómo te sentías en las llamadas y en las entrevistas? Bueno, obviamente muy nervioso, sobre todo en las primeras entrevistas, porque tenía miedo de no entender lo que me están pidiendo o preguntando y responder mal o responder de una forma que no me beneficiara o que, sí, básicamente que no me beneficiara. Y también por vocabulario, había cosas que yo trataba en mi cabeza yo trataba de decir y no sabía bien cómo decirlas, así que muchos nervios siempre antes, pero una vez que empezaba las entrevistas ya como que me tranquilizaba y ya después fluía normalmente, encontraba las palabras, aunque no tenía mucho vocabulario, las palabras que necesitaba para decir lo que estaba pensando, digamos. ¿Con qué desafíos te encontraste y cómo los superaste? Desafíos que todavía lo tengo a cierto punto es las llamadas por teléfono. Muchas veces es difícil de entender o de comprender, porque obviamente en Nueva Zelanda hay gente de todo el mundo y tienen distintos acentos y bueno, eso fue complicado, sigue siendo. Y después las videollamadas no son tan problemáticas porque cuando uno está viendo a la persona normalmente es como más fácil entenderle, uno ve el lenguaje corporal y otras cosas, pero sí, yo diría que todavía sigo teniendo algunos inconvenientes con las llamadas de teléfono después de 5 años. Igual me pasa en español. ¿Cómo fueron los primeros días de trabajo? Bueno, como todo trabajo nuevo, muchos nervios y sumado que había que hacerlo en inglés, más nervioso todavía, pero tuve la suerte de que uno de mis compañeros era de Argentina, así que un poco por ahí no me sentí tan solo y después fue complicado entender sobre todo algunos acentos, el acento neozelandés que tenía mi jefe fue bastante complicado. Al principio era todo yes, yo siempre decía yes o no y él me decía bueno y seguíamos, pero muchas veces no lo entendía, después otras personas me ayudaban a entenderle o qué me había dicho porque fue complicado al principio, pero en IT tiene la facilidad de que IT es IT en todo el mundo, no hay idioma, entonces la parte técnica nunca hubo mucho problema, era más que nada la socialización que me costó un poco más, pero el resto todo bien. Más allá de que dije recién de entender los acentos y sobre todo el del neozelandés, otros desafíos que encontré fue en base a tecnologías. Yo no había usado ciertas tecnologías en Argentina y acá eran muy comunes y bueno, fue todo un proceso de aprendizaje que al principio me costó bastante porque ellos hablaban de algunos términos que yo no había usado nunca. Pero una de las cosas que más me costó fue
las llamadas o videollamadas con clientes, donde había un grupo de gente del lado del cliente y nosotros en la oficina, y bueno, participando en esas como charlas grupales fue bastante complicado al principio, duró unas semanas nada más hasta que mi oído se acostumbró, pero sí, fue complicado seguir el hilo de las conversaciones, sobre todo cuando hablaban en ese momento bastante rápido desde mi punto de vista. Y lo superé con tiempo, paciencia y seguir haciéndolo, no frenar porque no lo entendía o por algún otro motivo, seguir y en un momento sin darte cuenta ya entendés todo y podés continuar el hilo de las charlas. ¿Cómo era la actitud de tus jefes y tus compañeros? Bueno, ya mencioné que uno de mis compañeros era argentino, así que me ayudaba en ese sentido, pero el resto de la gente siempre fue muy paciente y eso lo noté mucho en Nueva Zelanda, que la gente en general es paciente con la persona que no habla bien el inglés o que está aprendiendo o que recién llega, porque como también lo dije antes, hay muchísimos inmigrantes y todos han pasado lo mismo, no todos, pero muchos han pasado lo mismo, entonces la gente es bastante comprensible y en el trabajo no hubo diferencia, noté lo mismo, fueron todos muy pacientes conmigo y repetían cuando yo pedía y lo hacían con todos, no solo conmigo. Y bueno, fue bastante fácil la adaptación en ese sentido. En tu opinión, ¿cómo es trabajar con un inglés básico y con un inglés avanzado? Se puede de las dos formas, pero si tenés un inglés básico no vas a poder progresar en la carrera. Normalmente la gente que tiene inglés básico se queda en el rol de developer, que muchas veces no necesitas mucho inglés y menos si trabajas a distancia, porque digamos tenés tasks y las podés resolver y no hace falta mucha interacción con otra gente, pero no te moverías mucho de ese rol. Si uno quiere crecer y ya moverse a un rol de lead o de manager o lo que sea, ya obviamente se necesita un inglés avanzado porque las conversaciones son constantes, muchas llamadas, muchos meetings, pero sí, digamos, poder se puede, es algo que yo viviendo en un país de habla inglesa no lo recomendaría. Si uno viene con inglés básico, perfecto, pero trataría de mejorarlo lo más rápido posible para poder progresar en la carrera y además para poder tener una vida más normal, digamos. ¿Tenés algún consejo para darnos? Yo aconsejo a la gente que estudie inglés, que siga siempre estudiando, que no termine. Cuando digo estudiar es no solamente sentarse a leer un libro o a hacer gramática o vocabulario, es usarlo. Uno que esté acá es usarlo lo más que pueda. Si uno está solo y vive en una casa compartida, lo mejor sería que la gente de la casa hable inglés nada más y no en español. Es una learning constante, constantemente aprendiendo y nunca parar. Si uno está queriendo venir a Nueva Zelanda, empezar a ver películas, ver series, todo con subtítulos en español al principio, pero apenas puedan pasarse al subtítulo en inglés, perdón, que es muy bueno para aprender sobre todo vocabulario y frases hechas. Después también pueden escuchar radios, hay programas, apps para celulares que te permiten escuchar radio de todo el mundo y aunque al principio no entiendan nada, sigan dándole con eso, que tarde o temprano el oído se va a acostumbrar y van a empezar a entender más y más. Si están muy básicos, anótense en un curso, empiecen con una profe o un profe al principio y métanle de esa forma que nunca está de más, incluso si no tienen ganas de venir o no tienen ganas de irse a Argentina o si quieren ir a España, por ejemplo, el inglés nunca está de más y siempre va a ser un plus y uno nunca sabe las oportunidades que puede tener en su vida y a lo mejor uno no se quiere ir del país, pero de Argentina, por ejemplo, pero en 2 meses te surge una posibilidad inmejorable para vos y tu familia de irte a Estados Unidos, por ejemplo, o a Nueva Zelanda o a Australia y no poder aprovecharla por no tener inglés. Es una pena y una lástima. Y el último consejo es si ustedes tienen familias,
y hijos sobre todo, y no piensan en irse del país, por favor hagan a sus hijos estudiar inglés, es algo que se los van a agradecer siempre, siempre lo digo. Si van a un colegio que no es bilingüe, háganlos hacer un instituto privado si pueden y está en sus posibilidades. No les va a gustar, a nadie les gusta estudiar extra aparte del colegio, pero a la larga se lo van a agradecer. Yo el día de hoy que sigo agradeciendo haber podido estudiar cuando era chico y eso no se olvida. Si bien yo no lo usé por 20 años casi al inglés, me costó la adaptación, me costó mucho menos, y en un par de semanas o meses te diría, yo ya empecé a recordar muchísimo de lo que había estudiado en su momento, hace 20 años. Así que sí, es algo que yo no negociaría demasiado si tuviese hijos y tuviese la posibilidad de mandarlos a estudiar inglés, no lo dudaría ni un segundo, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo con que, sobre todo gente que pueden encontrar acá en Nueva Zelanda, que ellos están agradecidos de sus padres de haber podido estudiar inglés en su momento. Muchas gracias, Pablo, por contarnos tu experiencia, y bueno, ya saben, el inglés siempre, pero siempre les va a hacer la vida más fácil. Eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado del video y nos vemos la próxima. ¡Chao!